Así que vamos rápidamente a tomar nuestros asientos y empezamos con las preguntas. Por favor, Alberto, si puedes pasar. Recuerden, reglas de Oxford, siempre tienen un minutito, comentarios, preguntas, críticas, y luego el mismo tiempo le vamos a dar a Alberto para las respuestas. Micrófono, por favor. Primera pregunta, y la gente por internet también, si puede tipear sus preguntas. Muchas gracias. Perfecto. Tu nombre para que todos puedan... Mi nombre es Julio. Buenas noches. Muy agradecido de estar otra vez aquí. Excelentes temas, muy diversos temas, muy interesantes. Quisiera escoger uno, a ver. Hace poco estuvimos en Miraflores organizando unos conversatorios y entonces tuvimos la suerte de tener a una profesora que sostenía que la conferencia más o menos la tituló así, ¿no? La Biblia que no se ha leído. Entonces la idea básica de ella era que en la Biblia, ¿no?, que no hemos leído acá los latinoamericanos y que la iglesia latinoamericana no ha difundido, en la Biblia contiene, ¿no?, están contenidos los principales derechos fundamentales de la economía, de la política y de la familia. Y ella decía que todo el credo político que es necesario para que estas sociedades surjan estaba ahí en la Biblia. Y que lo más parecido a esa interpretación era justamente el calvinismo que usted ha expuesto aquí. Entonces la pregunta era la siguiente. En la Biblia, como también, ¿no?, dijiste que algunos consideran que en la Biblia solamente hay calvinismo y otra opción más. Entonces, ¿en la Biblia hay calvinismo o liberalismo? Más o menos por ahí es la pregunta. Gracias. Gracias, Julio, muy amable. Humberto. Sí, yo voy a hacer una frase que por lo general me gusta repetirla, ¿no? Y ya Alberto y algunos conocen pues el sentido irónico de lo que yo siempre trato de expresar, ¿no? Yo creo que los estatistas sí aman a los pobres, los aman profundamente. Y los aman tanto que no pueden permitirse que deje de haber pobres en el mundo, ¿no? Entonces mantienen la pobreza porque así tienen a gente a la cual amar, ¿no? Y por otro lado, yo quiero hacer una muy breve explicación de lo que es el origen del Estado. Claro, Alberto tiene una brillantez para hacerlo de manera académica. Yo lo voy a hacer con la misma ironía y con la costumbre que tengo de expresar las cosas, ¿no? En realidad, si nosotros nos vamos a la profundidad del pasado, al origen del Estado, vamos a ir, o sea, si nos tomamos la molestia de estudiar cómo es que el Estado se origina, la cosa es muy simple. La gente, como Alberto lo ha expresado muy esquemáticamente, primero estuvo organizada en pequeños núcleos familiares en el campo. Se dedicaban a la agricultura, la economía, educaban a sus hijos, la educación, honraban a quienes consideraban eran sus dioses, la iglesia. Pero cuando hubo un puñado de sinvergüenzas que trataban de robarle sus cosas, los atacaban, hordas de bárbaros que los atacaban, la gente decidió organizarse y formar el Estado. Es ahí donde surge el pacto social entre los individuos para formar el Estado. Hasta ahí todo iba bien. Y entre ellos decidieron darle la tarea probablemente a los que mejor luchaban, a los más fornidos, a los más preparados para el arte de la defensa y la guerra, les encargaron su protección. Es por eso que el Estado originalmente se forma única y exclusivamente inicialmente para proteger a esos pequeños núcleos familiares que fueron agrupándose y que finalmente en las villas, en los villorrios, en los burgos, por eso que nace el término burguesía, nace de los burgos, deciden pues nombrar a determinadas personas y establecer lo que se llamó en un momento los impuestos, lo que eran los impuestos, para poder mantener ese aparato que permitiera vivir en paz a esta gente. Pero ¿qué sucede? Cuando estos grupos que son empoderados por los individuos para protegerlos, administrarles justicia y de vez en cuando hacer alguna que otra obra pública, las carreteras, las vías de comunicación con Oriente, el Imperio Romano, estos estatistas, ya empoderados con ese poder que le dieron los individuos, comenzaron a darse cuenta que era un tremendo negocio. Y dijeron, bueno, ¿por qué solamente vamos a proteger a la gente? Vamos a ofrecerles educarlos, vamos a ofrecerles curarlos, vamos a ofrecerles organizar sus mercados. Y así fue como el Estado fue creciendo.
Y cada vez se fueron aupando a esa organización más y más y más sinvergüenzas que les gusta vivir a costa de los demás. Es por eso que el Estado ha llegado a tener la magnitud y el tremendo tamaño, porque cada vez hay más espacios, lugares y formas de colocar a nuestros amigos, a nuestros compañeros de estudio, a nuestros compañeros del barrio, ¿no? A los familiares de nuestros familiares, y de esa manera tener un gran equipo de gente alrededor que nos ayude a mantener esa fuente de sinvergüencería que es en realidad el Estado. Entonces es una explicación un poquito más sencilla como para niños de catecismo, pero con la cual a mí me gusta siempre explicar las cosas porque creo que en resumidas cuentas es eso. El Estado ha desbordado ampliamente las esferas de su responsabilidad y se ha convertido en el monstruo que hoy en día es, ¿no? Gracias, Humberto, gracias. Hay una pregunta aquí por la internet, por favor, JP. Sí, del internet tenemos una pregunta. Ok, Cristian Caferata dice: Hola, Cristian, ¿cómo estás? Te estamos extrañando. ¿no es acaso que por buscar traer desarrollo a los pueblos de Latinoamérica con inversiones extranjeras estallan los conflictos socioambientales? ¿Cómo podría usted responder a la demanda de los pueblos o comunidades indígenas? Ok, una pregunta más aquí y luego vamos a la... damas primero, mi querido amigo. Sí, estamos bien. Ya. Me pareció excelente toda la información, muy buena. El punto es, tengo dos, pero voy a hacer una nada más por el tema, porque depende cómo conteste la primera, voy a personalmente. El tema es sobre el Estado debe limitar su rol a la seguridad y defensa, administración de justicia y obras de infraestructura. El punto es administración de justicia. ¿Qué se refiere a Ministerio de Justicia, Poder Judicial? ¿No? ¿Podría un poquito ampliar ese punto? Nada más. Perfecto. Carlos, una pregunta más y vamos a las respuestas. Sí, tengo dos. La primera es sobre el gobierno limitado y la libertad de empresa. Si el gobierno se limita, entonces hay una libre competencia y se da la posibilidad de que aparezca un grupo económico tan poderoso que pueda ser más fuerte que el Estado, más fuerte que todo, lo abarque todo, ¿no? Bueno, en Israel vemos que las leyes impedían ese tipo de cosas, ¿no? Pero ¿cómo se enfocaría eso? Y por otro lado, de formarse un frente liberal, ¿no? De creyentes y no creyentes, pero con una misma ideología política, lo que estábamos comentando, cómo ponernos de acuerdo en ciertos temas que pueden ser difíciles, como lo que comentamos, el aborto, la eutanasia, la pena de muerte, etcétera, ¿no? Buenísimo. Ok, perfecto. Unos 15 minutitos de respuesta, mi querido Marceli. Gracias. Sí, vamos a... Bueno, bueno, vamos primero por la más fácil. Sí, Cristian Caferata. Mira, eso de los conflictos socioambientales esos son conflictos rojos, ¿ok? Eso, hoy puse en Facebook un fabuloso discurso de Esperanza Aguirre. Qué fantástico, ¿ok? Esos son los indignados. Esos están indignados porque el estatismo no funciona. Quieren un estatismo que funcione. Lo siento, eso no va a ocurrir. ¿Ok? Entonces, además, la expresión conflictos socioambientales es confusa porque agrega... no es confusa, es clara, es ilustrativa. Conflictos socioambientales, o sea, rojiverde, ¿no? O sea, conflictos sociales son gente que protesta, y conflictos ambientales son otra gente que protesta. Pero bueno, Cristian Caferata, léete el discurso de Esperanza Aguirre. Ahí está la respuesta a tu pregunta. Yo lo puse en Facebook hoy, apareció hoy en la prensa. Esperanza Aguirre es una persona que yo tengo la máxima admiración, porque es
la única política, tengo que hablar así porque es mujer, ¿no? Sí, ¿verdad? La única política liberal que honra los dos términos de la que a veces se plantea de forma dicotómica. Se puede ser político y liberal al mismo tiempo. No, eso no va en la misma palabra, político y liberal. No. Esperanza Aguirre está dándonos una gran esperanza a los liberales. Nos está dando la esperanza de que se puede ser político liberal, se puede ser político fiel a los ideales del liberalismo clásico, sin entrar en tranzas, en concesiones, en muñequeos y cosas por el estilo. Eso sí, los que me vayan a recordar que yo dije esto, si estamos vivos, si yo estoy vivo en el 2014, me va a recordar alguien que yo dije en el 2011 eso de Esperanza Aguirre y después no he podido oponerme a la participación en las elecciones municipales, ¿ok? Pero España es un país autonómico, entonces la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid tiene cierta autonomía en el ejercicio de su cargo y ella puede implementar políticas liberales en la Comunidad Autónoma de Madrid, aún bajo el régimen socialista de Zapatero, ¿ok? Pero ella lo puede hacer. Yo no estoy seguro que un alcalde en Pucallpa o un presidente regional en Loreto pudiera hacerlo en un contexto no autonomista como es el peruano. Justamente lo que nosotros proponemos de la vía china de un país, dos sistemas, es para poder hacerlo. Es decir, para que pueda, si la población de Pucallpa o de cualquier ciudad del Perú o departamento o incluso o provincia o incluso departamento pudiera tener una legislación, unas reglas de juego liberales, aun cuando el resto del país no lo prefiera de ese modo, sí pudiera hacerlo. Esto lleva siempre a la pregunta, bueno, pero entonces una comunidad podría escoger un sistema socialista. Por supuesto, en eso somos demócratas, a pesar de lo que vaya a decir el doctor Sardón el martes, que no sé bien cómo nos va a sorprender, posiblemente. Por supuesto que sí, pero el socialismo lo pagan ellos. No como ahora, donde el socialismo es impuesto de manera uniforme para todo el país, incluso los que queremos vivir de otra manera, tenemos que pagar las ineficiencias y los costos del socialismo y los despilfarros. ¿Ok? El que justamente las autonomías regionales es la salida que permite, como por ejemplo en China, que ciertas regiones, territorios en fin especiales, ciudades en algunos casos, vivan bajo un sistema, si no de libre mercado, digamos puro, por lo menos bastante parecido, Shenzhen y otros distritos, bastante parecido en el contexto de una economía, de un país, de una política, de un Estado que todavía es comunista 100%. Pero ese experimento ha resultado bien. Y estoy viendo mucha información sobre las tensiones, en el sentido de que eso no se aguanta, eso no va a poder, eso va a tener que reventar de un día para otro, o van para el capitalismo o regresan al comunismo, pero así no se pueden quedar. Es posible que quienes hablan de esa forma tengan razón. Pero entonces vamos a ver qué pasa, no sé, yo no tengo la bola de cristal, así que tengan razón por una serie de contradicciones y porque sobre todo a la gente no le gusta la esclavitud. O sea, ¿por qué si yo soy productivo, yo soy eficiente y además yo soy dirigente, trabajador, mayordomía, sabio y prudente y demás, entonces ¿por qué voy a tener que mantener yo una manga de flojos, vago, ineficiente y holgazanes? ¿A cuenta de qué? Yo mantengo a mi familia, pero ¿por qué tengo que sacrificar la mitad de mis ingresos o más de la mitad de mis ingresos para mantener un estado de bienestar o un estado comunista, etcétera? Ok. Vamos ahora, Julio, lo que habías hablado de la Biblia. Bueno, no sé quién sería esa persona, pero sí, el que le interesa el tema del calvinismo, porque fíjese una cosa, yo estoy asumiendo que los que estamos aquí todos tenemos intereses diferentes, por eso yo soy el mesonero, yo traigo el menú,
¿ok? Hay esto. Después usted se sirve, encarga lo que quiere. Ahora hay autoservicio educativo en la Internet. Por eso es que están quedando obsoletas todas las universidades y todo. Y le aumenta. ¿Por qué creen ustedes que les aumentan la carga académica a los estudiantes? Para que no se den cuenta de que el saber y el conocimiento está en Internet, no en la universidad. Y no lo digo yo, lo dice Bill Gates. La Internet es la universidad más grande del mundo, por lo menos la biblioteca más grande del mundo. Entonces por eso le aumentan las cargas académicas a la gente para que esté como un burro todo el tiempo, así sin y para nada, porque cortan y pegan de Internet todo el mundo, ¿no? Bueno, entonces copy-paste. Entonces vamos ahora al monopolio, Carlitos Bayón. Ok. Mira, en este opúsculo que yo cité al comienzo, que se llama La tradición hispana de libertad, Rafael Terme, está el concepto técnico de monopolio. Lo que pasa es que la gente cree que monopolio es una cosa y es otra. La gente cree que monopolio es una empresa grande o un acuerdo de empresa, que en todo caso es un cártel, técnicamente no es un monopolio. ¿Okay? Una empresa que se hace muy grande, pero bueno, pues se puede hacer muy grande porque es eficiente, se puede hacer muy grande porque es muy buena, se puede hacer muy grande porque es buena ahorrando costos, es buena seleccionando materia prima, es buena tratando al personal, es buena tratando a los clientes. Entonces, por supuesto que se va a hacer grande porque va a desplazar a las otras en el mercado. Las menos eficientes tendrán que buscar otra cosa que hacer. ¿Ok? Entonces, eso no se llama monopolio, eso se llama eficiencia. ¿Qué es un monopolio? Monopolio es, y eso está bien claro aquí, narrado como está bien claro, no ahora, economistas de ahora, premio Nobel, no, los curas franciscanos y dominicos del siglos XVI y XVII, Escuela de Salamanca, ya tenían claro qué cosa era un monopolio. Un monopolio no es una empresa grande, monopolio es siempre legal, monopolio natural no existe. Esos son cuentos de las universidades, de la economía neoclásica que enseñan en las universidades. El monopolio siempre es legal. ¿Y qué es un monopolio? Un privilegio no de mercado concedido a una empresa determinada, que son amigos, patas, lo que sea. ¿Y cuál es ese privilegio? Bueno, hay muchas clases de monopolio. Si yo, por ejemplo, si el gobierno le asegura a una empresa un trato de privilegio para las importaciones o para el dólar, por ejemplo, como pasa en Venezuela, o un trato de privilegio en cuanto a acceso privilegiado a las materias primas, a los insumos, a los bienes intermedios, a los bienes de capital, etcétera, que le niego a otras, eso es un monopolio. Si yo prohíbo la entrada al mercado de otras, eso es un monopolio. Aquí en Rafael Terme está muy definido qué cosa es el mercantilismo. Es impedir la entrada de importaciones de productos extranjeros, ¿okay? Y dar privilegios y ventaja a los exportadores que quieran exportar, entonces a costa de otras empresas que se sacrifican porque no gozan de ese trato preferencial del Estado. Eso es un monopolio. Por supuesto hay monopolios de muchas clases, pero un monopolio no es una empresa grande. Entonces, ¿qué hacer si el Estado no quiere monopolio? Pues no concederlo. Por eso no hay, entre las leyes ridículas, porque yo tengo un subcapítulo en las leyes malas que se llama leyes ridículas, que además de malas son ridículas. Entre las leyes ridículas, si hay una ley bien ridícula es la ley antimonopolio. Porque ¿qué más? ¿No te gustan los monopolios? Bueno, entonces no concedas monopolio, pues. Tan simple como eso. Lo que pasa es que el criterio popular priva sobre el criterio técnico a la hora de hacer las leyes. Entonces, eso en cuanto tiene que ver con monopolio. Te recomiendo Rafael Terme, muy bueno, buenísimo. Vamos a seguir con las intervenciones. Mira, la cuestión, la Biblia, Julio, para terminar contigo, el que le interese calvinismo, o sea, perdón, para terminar con tu pregunta, digo, el que le interese calvinismo, ese libro de que el calvinismo
se llama Lecciones sobre el Calvinismo, 6 lecciones sobre el calvinismo. Hay varias versiones en internet, en varias páginas, en español se descarga gratis. La mejor definición del calvinismo es la de Charles Haddon Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Calvinism is pure Bible. Calvinismo es pura Biblia. No, ahí los mató a todos. Calvinism is pure Bible. Calvinismo es pura Biblia. Y si no me cree, consulte la Confesión de Westminster. Pero no voy a entrar en ese tema porque estamos con anestesia, no queremos hacer doler. ¿Okay? Se ríe Carlito. Ok. Carlito había preguntado sobre los temas del aborto y eso. Bueno, ese tema tuvimos buena ocasión con nuestro querido amigo Billy, Katy, con Claudio de tratarlo, esos temas, los temas morales, de legislar sobre la moralidad, cuando participamos en aquel documento que se hizo cuando los candidatos firmaron un compromiso a favor de la vida, la familia y los valores. ¿Okay? Entonces, bueno, ahí varios nos metimos ahí a redactar un documento. Y entonces, mire, ahí hay dos cosas muy, muy claras. Lo primero es que la gente que no es cristiana muchas veces nos acusa a los cristianos de que pretendemos legislar sobre moralidad. ¿Okay? Y la respuesta es, ¿y sobre qué otra cosa se va a legislar sino sobre moralidad? O sea, toda legislación implica un fundamento moral. No hay una legislación neutra. Toda legislación se basa en una cierta moral, en una cierta ética, sea cristiana o sea humanista o sea animista, o sea, y ahí entramos en las cosmovisiones. La cosmovisión tiene una ética. Y entonces, según sea la cosmovisión, así será la legislación. Mire, salió en versito y todo. ¿Ok? Según sea la cosmovisión, así será la legislación. Toda legislación es sobre ética. No hay, o sea, hay gente que considera que el aborto es ético, pues. Y otra consideramos que el aborto no es ético porque estás matando a una persona. ¿Ok? Entonces, es una controversia ética. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el criterio de nosotros, de los cristianos? Y entonces, bueno, el criterio es lamentable, bueno, para bien o para mal, le guste o no le guste, es casuístico. Porque el problema con la prensa y los agitadores ahí es que meten en la misma bolsa casos que son totalmente distintos. Una cosa es un aborto y otra cosa es una unión homosexual. Una cosa es una unión homosexual y otra cosa es una adopción de un niño, de un menor. Una cosa muy distinta es el suicidio asistido. Perdón, una cosa muy distinta es el suicidio y otra cosa es lo que llaman suicidio asistido o eutanasia, que de suicidio no tiene nada. Es una matanza de viejos y de discapacitados y demás que están haciendo en Europa, en los hospitales, porque entre los herederos y los abogados, a los pobres viejos se los raspan y a las viejas, ¿ves? Una inyección ahí, ¡pum! Y le hacen firmar un papel y tal, y qué sé yo. Y entonces, no que suicidio asistido, no, porque el derecho de cada quien a disponer. Sí, está bien, el derecho, o sea, y eso es una tontería, ¿no? Porque si tú te quieres suicidar, de veras, nadie te lo va a impedir. No te lo va a impedir una ley, ni te lo va a impedir un cristiano, ni te lo va a impedir un cura, ni te lo va a impedir nadie. Si te quieres matar, te puedes matar. Si te quieres matar en serio. Es una tontería eso. El problema de la eutanasia es que el suicidio asistido es un homicidio disfrazado. ¿Ok? Entonces, y si no miran la literatura en Holanda, lo que está pasando es una cosa increíble, la matanza de gente que hay en los hospitales. Los viejos no quieren ir a los hospitales, prefieren morirse en su casa antes que lo maten en un hospital. Es terrible. Entonces, ahí hay que ir caso por caso, eso se llama casuística. Ajá.
Yo diría que sí. Lo que pasa es que no es tan difícil ponerse de acuerdo en eso. O sea, es tan difícil ver la diferencia entre un suicidio y un homicidio disfrazado. Es tan difícil ver la diferencia entre una unión gay o unión homosexual, llámele como quiera, y una adopción, entre comillas. O sea, que eso es lo que tiene que ver con considerar la unión gay como un matrimonio. No es tan difícil. O sea, no es tan difícil decir, bueno, que se quieren unir. Bueno, o sea, los liberales tenemos una fórmula facilita, se llama reprivatización del matrimonio y la familia. ¿Qué quiere decir eso? Que le quitamos al Estado el poder de decidir qué cosa es un matrimonio. ¿Por qué? Y aquí volvemos al esquema. Estas instituciones son privadas por naturaleza. Eso quiere decir que son anteriores y superiores al Estado. Por lo tanto, el Estado no puede redefinirlas a su parecer. ¿Ok? Y empecemos una por una, porque viene muy bien al caso. El Estado no puede decir qué cosa es una familia. Y ahí está donde los cristianos meten la pata hasta aquí. Porque entonces quieren una definición cristiana de la familia por ley. No, epa. Ahí vamos a lo del frente. Ahí vamos a lo de que sí, vivimos en una sociedad plural. ¿Ok? Entonces no podemos exigir una definición cristiana de la familia, una definición legal de la familia de contenido cristiano. No. Ahí es donde meten la pata los cristianos estatistas. No. Porque de la misma manera, entonces los otros te van a decir, no, yo quiero y vamos a contar los votos. No. Y entonces te dicen, no, porque entonces una unión gay es un matrimonio, entonces ganamos por los votos. No, es que no está sujeto a los votos, porque son instituciones privadas por naturaleza. Entonces no está sujeto a los votos. La reprivatización del matrimonio y la familia, que esa es la reivindicación liberal en la cual es fácil ponerse de acuerdo, es la que debería ser normal en una sociedad plural si quiere seguir siendo civilizada. ¿Y cuál es esa solución? Bueno, mire, que el matrimonio es algo privado, eso significa que usted quiere notariar, usted es cristiano. Bueno, entonces usted se casa por la iglesia, pues, ¿cuál iglesia? La que prefiera. Y se casen como nos casamos los cristianos, los chicos con las chicas, ¿ok? Y viceversa, o sea, las chicas con los chicos. Ahora, supongamos que un chico quiera casarse con otro chico, ¿ok? Puede pasar, o una chica con otra chica. ¿Qué pasa? Bueno, no pasa nada, viejo, vayan al notario, arreglen su cuestión ahí, pónganse de acuerdo lo que van a hacer con su seguro, con su que si uno se muere, si el otro no se muere. Eso se llama un contrato privado. Entonces no es tan difícil ponerse de acuerdo. Ahora, adopciones no, porque ahí hay un niñito y ahí no le vas a... O sea, ¿qué noción el niñito va a tener en esa familia, entre comillas, va a tener de primera economía, primera educación, primera iglesia, no, eso no, porque hay menores. De hecho, hoy en día, a un menor no se le permite, por ejemplo, dar o tomar en alquiler un inmueble. ¿Ok? ¿Por qué? En protección del menor. Esto es de la misma manera. En esto hay que ser muy casuístico y hay que poner ejemplos siempre de las cosas que ya hay. Por ejemplo, cuando uno propone, yo por ejemplo, que llevo años en esto, la despenalización del consumo y comercio de sustancias, ¿okay? Drogas y ese tipo de cosas. Entonces vienen y te digan, entonces tú dices, bueno, ¿y el alcohol qué? O sea, no, bueno, pero tendrá que ser con una restricción, no se vende a los menores. Bueno, ahorita no hay restricción, ahorita no puede comprar un menor un alcohol, ¿ok? Una bebida alcohólica, un whisky, una cosa, no puede un menor ir a comprar a la bodega porque no se lo venden, por lo menos en los países civilizados, ¿ok? Entonces, bueno, con la droga también sería similar. Entonces, o sea,
el Estado no puede redefinir la familia, tampoco puede redefinir la economía, fíjense. Y aquí hay que operar mucho por analogías, como diría Humberto, ¿no? El Estado no puede decir, la propiedad ahora, ¿saben qué? No va a ser privada. ¿Cómo que la propiedad no va a ser privada? Si la economía y la empresa y la propiedad son instituciones naturales, son privadas por naturaleza, anterior y superior al Estado. De la misma manera que el Estado no puede venir y decir, se acabó la propiedad privada, ahora es pura propiedad colectiva, para los indígenas o para todo el mundo. Eso no hay ninguna discriminación. No debería haber discriminación. Porque ahora resulta que les quieren encajar propiedad colectiva a los indígenas. No, porque esa era su tradición. Bueno, pero déjelos a ellos. O sea, no, que esa era su tradición. Bueno, pero déjelos a ellos. Entonces usted va a decir, propiedad privada para los blancos nada más. Eso es racismo. Aquí es donde lo pongan. Es que hay un racismo disfrazado en todas estas posiciones y en algunos no están disfrazados. En el caso de Evo Morales, Chávez, no están disfrazados. Entonces, de la misma manera, el Estado no puede redefinir la familia, ni la economía, ni la escuela. No puede redefinir la verdad. No puede decir el keynesianismo es la verdad y la escuela austríaca no. O el positivismo es la verdad y la escuela de derecho natural tampoco. El idealismo es la verdad, el realismo no. No puede. La iglesia, bueno, el Estado tampoco puede definir quién es Dios. Y ustedes me dirán, lo que pasa es que la gente, sobre todo los cristianos, y eso, digo los cristianos por no ofender, porque estamos con anestesia, porque Miguel me dice que yo digo los evangélicos y tal. Miren, el problema es que los cristianos no entienden que vivimos en una estatolatría, que es la idolatría del Estado. Porque cuando usted le da al Estado, le da todas las funciones, le pone a enseñar, a cuidar a los viejos, a los enfermos, a los niños, a la mujer, le da todo el poder y le da todo el dinero y todo lo está esperando del Estado, usted está haciendo del Estado su Dios. Y me dirá un cristiano, no, si yo soy cristiano, si yo voy a la iglesia, politeísta pues, politeísta. Es que toda religión pagana es politeísta pues. Politeísta. Entonces no entendiste por qué mataban a los cristianos en el Imperio Romano. Mataban a los cristianos porque desobedecían a las autoridades, a pesar de lo que Pablo había escrito en Romanos 13, y no prestaban adoración al Estado. ¿Ok? No es como ahora, que todo el mundo, incluso los cristianos, le prestan adoración al Estado. Los primeros cristianos, estoy hablando del siglo I, II, III, tenían más integridad. Tenían más conciencia de que el César no es el Señor, Jesús es el Señor. O sea, en mi libro Las leyes malas cuento cómo la frase, la consigna, el eslogan o el grito de batalla de los cristianos, que hasta ahora es Jesús es el Señor, la gente hoy dice Jesús es el Señor y no sabe cuál es el origen de esa expresión. Era porque se obligaba a los cristianos a repetir que César era el Señor. ¿Ok? Entonces, ellos no doblaban la rodilla frente al César. No es como ahora. Ok. ¿Terminamos aquí? Ah, Katy, perdón. ¿Lo qué? ¿Perdón? Ok. Bueno, administración de justicia significa lo siguiente, como se explica en la página de Perú Nuevo, en el manifiesto liberal, ¿okay? La idea, ese manifiesto liberal está alojado en la página de Perú Nuevo, pero es un manifiesto liberal. Eso significa que si el día de mañana el partido tuyo, Arturo, el partido tuyo decide hacerse liberal, tendrá que adoptar el manifiesto liberal. Y los de Perú Nuevo no nos vamos a enojar. Y si no, no es liberal. ¿Ok? Y si el día de pasado mañana el partido X decide adoptar una posición liberal, o los candidatos a congresistas del partido X tendrán que suscribir el manifiesto liberal. Porque ahí ese manifiesto liberal
contiene la devolución, las 5 reformas, la vía china, la derogación de las leyes malas y todo lo que se ha hecho, que hoy te decía yo que es algo más que se ha hecho, que es desarrollar todo un proyecto político liberal, ¿okay? Que está expuesto ahí en ese manifiesto liberal. Ahí se habla de justicia, se habla de que el Congreso es el que gobierna un país y el Ejecutivo, o sea, la presidencia y los ministros, gobiernan el Estado. Cuando dice el Congreso, es principalmente el Congreso, pero la Administración de Justicia también cogobierna el país. ¿Por qué? Porque las relaciones privadas entre las personas, en los matrimonios, las empresas, las sociedades, las relaciones de trabajo, de locación de servicios, de arrendamiento de inmuebles, se rigen por leyes dictadas por el Congreso. Y en caso de conflicto, deciden jueces que son el Poder Judicial. Entonces, ese es el gobierno de la sociedad. Y entonces ustedes ven, ¿y el Ejecutivo? Gobierna el Estado. ¿Y por qué entonces es tan grandote? Bueno, porque tenemos un Estado enorme, tenemos un Estado hipertrofiado, tenemos un Estado obeso. Por eso entonces el gobierno del Estado se ha hecho mucho más importante que el gobierno de la sociedad. Cosa que no debería ser y no es así en un esquema liberal. ¿No? Lo que pasa es que esto no se puede aprender de un día para otro. Esto es porque la diferencia es abismal. La diferencia es como de Marte a Júpiter, ¿ok? Millones de años luz. Pero bueno, hay que recorrerlo paso a paso. La justicia. Ahí está explicado que la justicia... y aquí hay una forma de ponerse de acuerdo también en este tema, ¿no? Porque porque es que ahora hay gente que no es cristiana, pero que sin embargo está entendiendo el modelo bíblico de justicia resarcitoria y compensatoria, o sea, la justicia restitutoria, que está en la Biblia, ¿ok? Y en la historia, no solo el derecho hebreo, parece ser que en los pueblos escandinavos, el antiguo derecho germánico, se practicaba algo similar. Y de hecho la pena era privada, ¿no? Era una privatización del derecho penal, ¿ok? Sigue más o menos lineamientos similares a los del derecho hebreo establecido en el Antiguo Testamento. Ahora bien, lo interesante es que hay muchas páginas web que no son cristianas y que están adoptando ya este punto de vista. ¿Okay? Entonces, yo pienso que para tu idea, tú usaste la expresión de Frente Liberal, bueno, ya hay mucho camino recorrido. Voy a terminar invitando para los que se sientan con ganas de participar, como Miguel, por ejemplo. Miguel lo invitamos si quiere ir a una reunión de célula que son los lunes a la noche, sin compromiso, ¿ok? Va y mira si le gusta, bien, si no, el cariño es el mismo. ¿Ok? Ahí debatimos estos temas y sobre todo los ponemos en contexto de la actualidad, ¿ok? Que es muy importante porque si esto es así como dice como uno puede leer aquí en las líneas y entre líneas de la prensa, aquí tan pronto empiece el año que viene va a haber una definición. O sea, esto no se aguanta así como está. No sé cuál es. Ni sé si será buena o mala, no sé, porque no tengo la bola de cristal. Bueno, invitados entonces, si quieren ir los lunes, reunión de célula, invitados el próximo martes 4, vamos a tener al doctor Sardón. Muchas gracias.